Hay que decir que el sector ha estado a la altura de las circunstancias, lo ha pasado realmente mal, porque en el caso de destinos turísticos como es Torremolinos, pues hemos tenido el sector prácticamente paralizado, el sector y los subsectores. Nosotros vivimos del turismo y no tenemos otra actividad complementaria, tenemos ese monocultivo. Durante el verano hubo un pequeño espejismo, no llegamos ni al 20% de media de ocupación y se intentó en este sentido normalizar de alguna forma algo que era muy difícil. Como saben, estábamos en plena pandemia y aunque recibimos turistas principalmente de ámbito nacional, las circunstancias eran muy complicadas. Las medidas de normalización eran imposibles y por lo tanto las medidas de seguridad en cuanto a distanciamientos, protocolos, se han cumplido a rajatabla, y desde aquí nuestro reconocimiento a todo el sector que han hecho un esfuerzo por adaptarse y por comprender la necesidad de la seguridad para esos escasos turistas que estaban en los establecimientos turísticos. También en restauración y comercio se han seguido a rajatabla esas medidas. Los índices que hemos tenido en la Costa del Sol y en concreto en Torremolinos han sido muy bajos en relación a otras zonas urbanas, y eso ha permitido también saber y conocer que se estaban cumpliendo pues estas medidas estrictas. Con respecto al ayuntamiento, pues nada más empezar el verano estuvimos trabajando en la certificación de una garantía sanitaria y nos pusimos en contacto con el ICTE. El ICTE nos planteó los protocolos necesarios y las normativas que debíamos de cumplir como administración. También se los trasladamos al sector de restauración, comercio, porque los hoteles ya estaban trabajando y planificando este tipo de certificación. Hemos conseguido el certificado sanitario, la garantía sanitaria internacional, y eso pues es un sello muy importante para nosotros. Esta noche estaremos en el acto de ICTE y además de haber conseguido ya hace años atrás la certificación de calidad de todas nuestras playas, ahora tenemos ya esta certificación que garantiza al turista que nuestros espacios urbanos, las instalaciones municipales, tienen esa garantía de seguir protocolos y normativas. El hecho diferencial en esta campaña que se inicia es la garantía de salud, la garantía de que nuestros turistas van a encontrarse con un destino responsable. Y por otro lado, el ritmo de vacunación, que es otro factor fundamental, pues ahora mismo nuestra ciudad de 68.000 habitantes, no llega a 69.000, tenemos un ritmo de vacunación esta semana ya que ha iniciado el ritmo de vacunación masiva de en torno a 2.000 vacunados diarios. Esto quiere decir que en torno a agosto tendremos a la mayor parte de la población, el 80% con la dosis primera prácticamente hecha y gran parte de la población con la segunda. Todo el segmento de población de mayores de 50 años va a estar vacunado con 2 dosis en menos de 2 meses. Este es el objetivo de nuestro ayuntamiento, garantizar esos parámetros de salud, esos indicadores de salud y de seguridad, y el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con el sector de calidad y de posicionamiento, de reposicionamiento de un turismo de sol y playa que es el que recibimos habitualmente. Muchas gracias por compartir todo ese trabajo que habéis hecho maravillosamente en Torremolinos. Me gustaría, Alfonso, que también compartís con nosotros todo el trabajo que habéis hecho desde Calviá. Pues muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecimiento a ITH y el placer de compartir con los compañeros alcaldes de muchos municipios que estamos viviendo aún y hemos vivido 14 meses, pues unas dificultades enormes ligadas a nuestra industria. Pues lo cierto es que el verano pasado, como ya ha dicho José, en Torremolinos, en Calviá, pues también tuvimos una caída dramática, ¿no?, de lo que puede ser la actividad, en torno al 85% en el mejor momento de temporada. Y ahí nos volcamos por supuesto en intentar proteger a nuestro sector productivo de oferta asociada también, y ahí pues llegamos a un acuerdo. Yo creo que fue un pacto muy importante en Calviá de todo el sector productivo: alojamiento, comercio, ocio, restauración, representantes sindicales y todos los partidos con representación en el Pleno. Un acuerdo unánime para un pacto por la reactivación y el mantenimiento del sector productivo en Calviá, y un pacto social y político. Y ahí pues hicimos un esfuerzo
que en principio era de 9 millones de euros, que al final han sido más de 10 millones de euros, pues en algunas bonificaciones fiscales, en algunas líneas de ayudas y también en acompañar el sufrimiento que estaban sufriendo, valga la redundancia, nuestros vecinos y vecinas, porque el turismo tiene que ser generador de cohesión social y en esos momentos, ante la caída de la ocupación, había muchos ciudadanos y ciudadanas sin perspectivas de empleo y con amplias dificultades. A partir de ahí, pues el trabajo que se ha hecho en Baleares yo creo que es muy importante, de la conciencia de las medidas restrictivas que han generado en momentos dificultades y cierto sufrimiento a algunos sectores, pero que nos han traído aquí con una incidencia acumulada de 47 en este momento a 14 días y de tan solo 17 a 7 días, lo que implica que vamos todavía reduciéndola más y por lo tanto mostrándonos ya como seguramente uno de los destinos más seguros del Mediterráneo, nuestras islas, Baleares, ¿no? Y eso, insisto, que es un esfuerzo colectivo. Y yo creo que el sector ha hecho muy bien el trabajo. Y cuando hablo del sector, hablo del sector de la industria turística en general, porque evidentemente ha sido toda la cadena de valor las que han extremado los esfuerzos para llegar en este momento y estar preparados para la ansiada reactivación. Insisto en el trabajo de esfuerzo de ayudas para bonificaciones fiscales y ayudas para que el sector productivo no sufriera. Ahora mismo hemos lanzado una línea de ayudas de 3 millones de euros con 3.000 euros de ayuda directa y además que se ha gestionado de manera muy rápida con una declaración responsable para toda la oferta asociada, para poder estar ahí en ese inicio de la recuperación y después pues el trabajo que hicimos y que yo creo que fructificó de acompañar también en la formación de la oferta, sobre todo de la oferta asociada, porque es cierto que la formación en las medidas de prevención y de seguridad que el año pasado poníamos en marcha, desde la industria del sector hotelero tenían más capacidad de ofrecerla a sus trabajadores, pero nosotros acompañamos también con algunos cursos de formación para todo el sector asociado para que pudiera estar en la misma línea de protección. Con todo ello, pues creo que estamos en un momento en el que, conscientes de que seguramente habrá que modificar algunas cosas en nuestra industria, que esta pandemia nos va a marcar un poquito un camino que seguramente hablaremos después, pero bueno, con la expectativa y la esperanza de que la reactivación se produzca y estar en las mejores condiciones para ello. Muchas gracias. La verdad es que escuchándoos, tanto a Torremolinos como a Calviá, mandáis un mensaje muy claro de tranquilidad, de que se tomaron las medidas, que estamos ahora preparados para esa reactivación y me ha encantado la verdad ese trabajo conjunto, de unidad, de todo el pleno, de toda la sociedad para luchar frente al virus, que sin duda alguna muestra que juntos somos mejores. Bueno, vamos a saltar, ¿no? Desde la península a Baleares y ahora nos vamos a Canarias, a la bonita Arona, para que su alcalde nos exponga un poco cómo han trabajado este tema. Pues bueno, un poco también situarnos, gracias a ITH, gracias a los presentes y a mis compañeros alcaldes, que al final prueba de manifiesto que estamos aquí es el compromiso de la unidad y sobre todo ese motor tractor que como destinos turísticos consolidados estamos aquí. Yo, desde luego, que todos hemos trabajado en ese escudo de protección, digo, social y económica, y que por tanto lo hemos tenido que compartir con el resto de las formaciones y del sector que conforman el tejido productivo de cualquier núcleo y de cualquier municipio. Y por lo tanto hemos hablado mucho con ellos, desde el principio y lo vamos a hacer a continuación y durante todo este tránsito, porque yo creo que es fundamental escuchar la parte privada también, porque creo que también nos van a aportar muchas sugerencias y sobre todo también acertar en la toma de decisiones a la hora de invertir, y creo que eso es fundamental. Desde luego nuestro escudo social y económico que planteamos desde el Ayuntamiento de Arona, nada más y nada menos. Yo cuando empezó el COVID te puedo decir que no sabía que este quebradero de cabeza nos iba a tocar a nosotros lidiar y de qué manera. No vamos a hablar del impacto, de los efectos devastadores, porque todo lo conocemos, pero sí desde luego dos datos de reseñar, nada más y nada menos que en el municipio de Arona, en las Islas Canarias, el municipio del cual presido, recibía 1,5 millones de turistas y el cero estaba casi servido. Es verdad que ha aguantado mucho el músculo del sector hotelero, no todo lo que estos efectos irreversibles producían, pero la realidad es que estamos ante un 20%, no más, de apertura de hoteles, y esta es la triste realidad
y con zonas comerciales totalmente cerradas, con paseos que poco a poco han creado un dinamismo y que ya se ven síntomas de una pequeña recuperación, pero que desde luego que tenemos que trabajar. Desde el ayuntamiento también la estrategia y las medidas fueron intentar con esa caída nada más y nada menos que en torno a unos 14 millones de ingresos que se dejaron de recibir. Eso nos supuso a nosotros plantear todas las medidas de apoyo al sector. Un plan de inversiones importantes de apoyo, lo dicen entre 3,5 4 millones de euros para ayudar al sector. Lo hicimos ya en el momento de la pandemia y lo hemos podido continuar en este momento y por lo tanto con unas cifras de previsión buenas. Teníamos músculo, sí, teníamos músculo de los remanentes, pero el problema que teníamos era el techo de gasto y todas esas medidas que se tuvieron que flexibilizar para nosotros tomar partido y poder implantar toda esa serie de medidas que nosotros queríamos. ¿Qué ha ocurrido? Que con ese cero turístico, con esas ayudas de protección que hemos hecho a la pequeña y mediana empresa, más de 5.200 empresas que están en el municipio asociadas al sector productivo y que por lo tanto teníamos que ayudarlas. Y sobre todo lo que hemos intentado hacer, que no fuera solo ayudarlas en un momento determinado, sino que hay que acompañarlas en los próximos 6 o 7 meses para que su economía, para que sus nichos de mercado pues se mantengan en el tiempo y generen puestos de trabajo, que eso era muy importante. Por lo tanto, hemos trabajado de una manera con la universidad que tenemos en Tenerife, en Canarias, y por lo tanto también era necesario crear esos vínculos entre la universidad, entre el sector productivo y nosotros para poder también hablar de empleo. 13.000 puestos de trabajo que se han perdido en el municipio de Arona, con lo cual el momento, creo que todos sabemos qué es lo que hay, pero es muy importante poner esas cifras. Creo que el sector ha respondido, ya ha estado. Yo digo el sector ha respondido por los momentos más complicados, apoyó, trabajó de manera para poder que esos turistas volvieran a sus países de regreso y garantizándola con todas las medidas, incluso con pérdidas económicas importantes, pero que ahí estuvieron y se fajaron con nosotros, con la administración. Desde ahí hemos ayudado a muchos sectores, no solo eso, hemos triplicado las ayudas sociales, porque creo que todo, triplicado el gasto en ayudas sociales y es un momento muy, muy complicado. Por lo tanto, creo que se ha respondido bien, que estamos intentando responder con esa flexibilidad desde el punto de vista económico, los remanentes, pero sobre todo hemos preparado el destino. Ya hacía un año hablábamos del certificado Biofer, que era importante, el tema de esa responsabilidad social, económica, donde hemos implicado a todos, y medioambiental. Y ahora, como estamos ante una situación sanitaria y que la estrategia tiene que ser la salida, pues estamos también en esos sellos de calidad distintivos a municipios como el nuestro, que quiere el sello de una Arona saludable, un municipio saludable y en el conjunto de las islas, pero sin separarnos también de otras administraciones supramunicipales, porque tienen que estar en el conjunto. Si los alcaldes damos los pasos de buscar los certificados, creo que instituciones como el Cabildo o las comunidades autónomas nos tienen que acompañar y sobre todo soportar estos gastos, que al final son compromisos que hay que llevarlos a la realidad. Desde luego nosotros estamos en esa dirección. Estos certificados que también nos aportan una tranquilidad, pero desde luego yo creo que hay que partir de una base, es decir, nosotros ahora estamos viendo cómo ha cambiado un poco esa tendencia. Tenemos un mercado que es el alemán, Países Bajos, pero fundamentalmente estamos hablando del británico. Y desde ahí creo que Canarias, aunque las restricciones se han suavizado, no han sido todas las que queríamos. Es verdad que garantizamos los test, en fin, la entrada, pero desde luego tenemos que homologar algo y creo que la reclamación que hemos hecho todos los alcaldes ha sido fundamental desde el punto de vista del pasaporte sanitario o el pasaporte como lo queremos llamar, pero creo que eso es fundamental. Si estamos aquí, si ampliamos la vacunación, que la idea es que ayer, para ampliar la vacunación tiene que haber conectividad también. Esa conectividad ayer nos daban una buena noticia, que nos decían que el 100% de la conectividad estaba garantizada, pero tiene que abrirse una pestaña que se llama reservas y que esas reservas se confirmen en los meses de verano, siendo muy optimista en la campaña de invierno para poder salir adelante. Esto es lo que tenemos que trabajar. Hablar de mejoras sanitarias, hablar de conectividad y de movilidad, y en esa movilidad tiene que estar el pasaporte sanitario como elemento fundamental para ayudar y coayudar al sector y fundamentalmente ampliar la vacunación. Esperemos, y creo que es el reto, de intentar conseguir que dentro de los próximos meses sea el menor posible tener 70%, 80% de la vacunación de nuestros destinos, que eso es importante y también nos permite liderar como destino turístico este tema, pero también el cambio desde el punto de vista turístico. Por lo tanto,
Desde Canarias lo hemos hecho, seguimos trabajando en esa dirección y sobre todo creo que es importante un tema que también queremos trabajar mucho, que es la recualificación y la formación de nuestro personal. En eso ya estamos trabajando con las patronales, en eso también queremos programas y que sirvan todas estas ayudas que pueden venir como complementaria una línea directa para la recualificación y la formación del personal. Perfecto. Retos muy importantes que sin duda serán claves para una buena salida de esta crisis histórica. Desde San Bartolomé, por favor, para terminar esta primera ronda de preguntas. San Bartolomé de Tirajana, Alejandro, no de Tijuana, como dijo la ministra. Sí, sí. Bueno, lo primero de todo, muchas gracias por escucharnos y por la invitación que nos ha hecho ITH. Yo voy a intentar ser muy breve y sobre dos ideas, ¿no? San Bartolomé de Tirajana, antes de la crisis sanitaria, es una población de 56.000 habitantes, el municipio turístico de España con mayor número de pernoctaciones y una estancia media que supera los 8 días, ¿no? Tenía un capital turístico que después de esta crisis sanitaria, como ha explicado muy bien mis compañeros, pues se fue al garete de repente y bajamos una ocupación pues irrisoria de un 10, un 15%, una población de 56.000 habitantes, como decía anteriormente, que ahora mismo tiene más de 12.000 personas en ERTE, más de 1.500 empresas han solicitado ERTE, el 86% son empresas de 1 a 10 trabajadores. Teníamos antes de la crisis sanitaria en torno a unos 4.000 desempleados, ahora superamos los 7.000. La situación es grave y yo lo que sí puedo afirmar, y quizás una autocrítica que tenemos que hacer de la administración, es que no hemos sido ágiles en términos generales para rescatar ese sector. Porque la realidad es que hasta que recuperemos nuestra actividad turística, ya ha transcurrido un año, va a transcurrir más meses, nuestro sector está como está. Y además, nuestro sector hostelero, que es donde se concentran nuestras pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente se han visto más azotadas todavía, si cabe, por esta crisis sanitaria y por esta crisis económica. Entonces, lo primero que debemos plantear todas las administraciones es ser mucho más ágiles en ese plan de rescate para nuestro sector, porque de lo contrario, muchos se van a quedar por el camino. En cuanto a las medidas, San Bartolomé de Tirajana, más allá de las bonificar o intentar dejar exentos ciertas tasas que son competencia municipal, porque hay otras que son estatales y no podemos dejarlas exentas, en todo caso bajar el tipo, pero no dejarlo exento, como es el caso del IBI, por ejemplo, que es una de las reclamaciones que nos hace el sector. Lo que hemos hecho desde mayo de 2020 es facilitar, porque además en el caso mío soy responsable del área de urbanismo, es facilitar las inversiones, la rehabilitación de nuestros establecimientos turísticos. De hecho, desde mayo de 2020 hemos otorgado licencias que superan los 70 millones de euros de inversión, y con eso lo que está haciendo el sector y lo que hemos facilitado desde el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana es facilitar la inversión y que todo nuestro tejido productivo, todos nuestros establecimientos turísticos aprovechen este impasse para renovar y mejorar el sector privado. La parte pública le hemos dotado, nosotros hemos creado allí un concepto que se llama consorcio, un consorcio de rehabilitación turística, que es la parte pública, a la que le hemos dotado de 11 millones de euros y con la que ahora estamos en los procesos de licitación y adjudicación también para mejorar los espacios públicos, ¿no? La idea ahora es intentar en este impasse pues recualificar los espacios públicos por un lado y también, por supuesto, que se apueste por la renovación del sector privado. Básicamente en eso es lo que estamos trabajando y bueno, ahora lo que esperamos es que este verano y especialmente nuestra temporada alta, que es octubre, pues empecemos la recuperación turística. El año 2022 sea la consolidación de ese crecimiento. Fantástico. La verdad es que bueno, escuchándoos se ve el importante reto, un reto histórico, un reto muy difícil que habéis tenido que tomar y bueno, cómo lo habéis solucionado. Os preguntaría ahora, ya con unas intervenciones más breves, si podemos ser, pues nos quedarían unos
5 o 10 minutos máximo para cumplir el horario. ¿Cómo veis la salida? ¿Cómo veis el futuro? ¿Y qué necesitáis de ayuda por parte del sector privado, pero también de otras administraciones públicas? ¿Qué mensajes nos lanzáis en ese sentido? Pues esta es la clave principal. Uno de los objetivos de la alianza de 8 municipios que estamos en zonas geográficas diferenciadas, incluso con colores políticos diferentes, era unirnos en base a las necesidades y urgencia de recursos para el sector turístico. Eso... No sé si tenemos continuidad. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora? Ahora. Como decía, uno de los objetivos principales de la alianza, viniendo de zonas geográficas diferentes, era unirnos en base a diferentes objetivos. El primero era necesidad de recursos. Municipios que soportamos una afluencia turística que multiplica por 3 y por 4 la población residente de empadronamiento y para poder seguir dotándonos de parámetros indicadores de calidad, para poder seguir apostando como municipios competentes y competidores y trabajar medioambientalmente para hacer sostenible el turismo, necesitábamos recursos. En este momento aún mayor es la dificultad. Hemos tenido que soportar, como han dicho mis compañeros, y estamos estableciendo también las medidas de inversión para afrontar esta enorme crisis, pues los recursos ahora son más necesarios que nunca. El hecho de que podamos tener una categoría, una denominación de municipios turísticos, destinos maduros de gran afluencia, debe determinar que consigamos esos recursos. El sector privado necesita recursos también y no se puede comprender que otros sectores empresariales importantes para este país tengan esos planes de rescate y el sector turístico no tenga ese plan de rescate necesario. Hemos vivido otras crisis, como fue la crisis de la burbuja urbanística, la crisis bancaria, y han tenido estos sectores las ayudas necesarias para hacer un plan rescate estratégico. Nuestra actividad es muy importante, 14% del PIB, pero en algunas zonas, como son los municipios turísticos, superan con creces esos indicadores que, si hablamos de sectores que son dependientes, es muchísimo mayor la dependencia. Necesitamos un plan de rescate, lo está pidiendo el sector. Necesitamos un plan dirigido no solo a estos municipios destinos maduros, sino a todos los municipios que trabajan con el sector turístico, y ayudar financiera, económicamente, vía subvención, para modernizar, pero especialmente para tener capacidad y respaldo financiero al sector turístico, que es clave y estratégico en este país, pero también en Europa. Europa no entiende cómo a través de fondos FEDER se han planteado programas de diferente nivel de importe económico, de subvención económica, dirigidos a sectores estratégicos, y no se ha considerado la industria del turismo como sector estratégico y no ha recibido, teniendo en cuenta ese 14%, los fondos necesarios. Ese es nuestro objetivo y así se lo hemos trasladado al Gobierno de España. Muy bien. Alfonso, desde Calviá. Sí, bueno, desde Calviá entendemos brevemente 3 líneas. En primer lugar, esta línea de ayudas directas que al fin ha llegado por parte del Gobierno de España, 11.000 millones de euros, de los que 7.000 millones son ayudas directas. Bueno, yo he de mostrarme satisfecho en el sentido de que a Baleares llegan 855 millones para nuestra industria, para un momento muy complicado, en ayuda directa, y eso es muy importante. Darlas muy pronto y darlas muy bien, eso es fundamental. En segundo lugar, los fondos Next Generation. Sabemos que ahí tenemos una oportunidad y ahí tenemos cerca de 1.900 millones de euros para los planes de sostenibilidad turística en destinos, y ahí, afortunadamente, en las primeras propuestas del Ministerio, los destinos turísticos fuertemente internacionalizados, tenemos una categoría de destino por la que vamos a poder solicitar proyectos realmente transformadores. De nuevo, que lleguen y utilizarlos muy bien. Eso es muy importante para afrontar esta reactivación y para afrontar una salida. Y esta es la tercera idea, en la que yo creo que si ya veíamos que iba en esa dirección la industria turística, creo que la pandemia lo ha acelerado. Hablamos siempre de calidad, y es cierto, tenemos que ir a esa calidad, pero tenemos que modificar esa calidad en el sentido de que, ¿qué es lo que entendemos por ello? Va a ser una calidad en la experiencia que el turista busca. Y cada experiencia que el turista busca tiene que encontrar en nuestros destinos esa excelencia que queremos dar y proporcionar bienestar.
que eso es lo que buscan los turistas cuando vienen, bienestar. Ese es un reto, y ese reto se va a ir modulando y seguramente va a ser de más reserva directa y de más itinerario directo y personalizado del turista, y de menos tour operación y de menos paquete turístico, y ahí los destinos tenemos que estar promocionando muy bien el producto, nuestro destino, y en donde podemos llegar a ese turista ya más millennial, por así decir, que va a buscar y va a construirse su vacación. Y ahí tenemos que estar, y eso es la tecnología y la innovación la que nos tiene que ayudar. Y no quería extenderme más. Muchas gracias, Alfonso. Desde Arona. Aportar un poco más a lo que han comentado mis compañeros. Yo creo que 3 líneas también, subrayar. La primera, y creo que muy importante, hablar conectividad, movilidad, pasaporte sanitario, creo que es fundamental. Esto lo tenemos que hacer en el corto plazo de tiempo, y esto se tiene que homologar, y sobre todo del que viaja desde fuera y del que viene aquí a visitarnos a nosotros, para tener, digamos, un orden a la hora de pedir esa seguridad sanitaria que estamos. En segundo lugar, los paquetes, tenemos paquetes de ayuda, esos 3.600 millones de euros, pero está claro de que tenemos que nosotros tener un papel reconocible y reconocido por las instituciones, pero sobre todo plasmado a esa capacidad de aguante que hemos tenido, y sobre todo la capacidad también de haber agilizado todo este tipo de ayudas y subvenciones que vienen como consecuencia de otro lado, pero que hemos sido capaces de darlas en tiempo récord. Por lo tanto, cosechar también la experiencia que hemos tenido, que nos gusta mucho que haya sido exportada por otras administraciones. Y seré muy rápido, y creo que hay otra cosa que tenemos que buscar y que tiene que ser fundamental. Tenemos que agilizar la burocracia en lo que estamos hablando, sobre todo para el tema del sector productivo. Reducir la burocracia es quitar, buscar, flexibilizar, igual que hemos hecho nosotros los ayuntamientos, las otras administraciones, para ayudar al sector productivo también. Desde una licencia cualquiera que se pida, desde una actuación que se haga en cualquier municipio, creo que es fundamental, y que creo que en eso también tenemos que trabajar. Y evidentemente creo que también, si nos sumamos el desempleo que se ha producido y devastado, tenemos que tener también la ayuda principal en línea de financiación directa para esa formación, esa recualificación, que creo que es importante. Por supuesto, el reposicionamiento como marca, y sobre todo con compromisos que todos los que estamos aquí ya lo hemos hecho, por la sostenibilidad en todos sus campos, bien entendida, la medioambiental, la económica y la social, que ya nos hemos adquirido compromisos que van más allá de suscribir un protocolo, sino una realidad que la hemos plasmado todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, y el resto de compañeros que interverán. Muchas gracias, José Julián. Alcalde Alfonso Rodríguez, te estaban llamando de protocolo, pero creo que tienes que salir. Porque tenemos un acto con DTI. Pues nos dan un... tenéis que marcharos. Yo creo que os podéis marchar. Si no le importa a Alejandro Marichal, hace la intervención, y así yo creo que tenéis que recoger la certificación de destino turístico inteligente, y os damos la enhorabuena. Pues ha sido un placer, muchas gracias. Lamento tener que perdonar porque las agendas son muy apretadas, y pido disculpas como moderador por eso me han ido un poquito en los tiempos, pero muchas gracias. Sí, por favor, no os preocupéis, y de San Bartolomé. Bueno, yo ya poco más, porque yo creo que los compañeros lo han apuntado muy bien. Fondo de Recuperación Europeo es una herramienta muy potente, pero si no hay una modificación importante, estructural en la administración para poder gestionar esos fondos, de poco va a servir. Hay que modificar la ley de contrato del sector público, hay que contratar personal para poder gestionar esos fondos, y por otro lado, cogobernanza. Más que nunca tenemos que trabajar de la mano del sector. Si no, va a ser inviable que seamos capaces de tomar decisiones que sean efectivas y de verdad ayuden a la recuperación de nuestros destinos y de nuestra actividad turística, que al final es lo más importante, y la posibilidad de generar empleo. Así que un poquito más puedo añadir por cuestiones de tiempo. Pues muchísimas gracias por esta primera parte de la mesa. Yo creo que habéis dado muchas claves, habéis explicado muy bien al reto que os habéis tenido que enfrentar, que sin duda alguna ha sido un reto histórico, y agradecer de verdad la calidad de las intervenciones que habéis tenido y las propuestas que habéis puesto encima de la mesa. Vamos a seguir con la segunda parte de la mesa. Muchas gracias. Hemos estado hablando del diagnóstico, de cómo nos hemos enfrentado, de las medidas, y ahora nos centraremos más en el futuro, en las medidas para no las que hemos tomado, sino las que debemos de tomar para afrontar un futuro con éxito en nuestros municipios turísticos.
al baño. Ah, vale. Bueno, perfecto. Muy bien. Sí, la tengo llena. Sí, llévate si quieres esta. Muchas gracias. Bueno, damos la bienvenida al alcalde de... Sí, enseguida. Sí, damos la bienvenida al alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, a mi querido alcalde de Benidorm, Toni Pérez, y al concejal del área de Turismo y Deportes del Ayuntamiento de Adoje, Adolfo Alonso. Pere Granados estará enseguida con nosotros, se han tenido que ausentar un momentito, pero bueno, empezamos esta segunda parte de esta apasionante mesa. Y la pregunta estaría en, hemos visto las medidas que ha tomado cada uno de los municipios turísticos, cómo ha afrontado la crisis, cómo se han volcado en la parte social para tratar de acolchar, de suavizar todo el daño económico y social que ha generado el virus, también cómo han tenido que conciliar la actividad. Y bueno, pues ahora me gustaría que hablásemos más pues, de cómo veis este año 2021. Estamos ya a final del túnel, estamos en una recuperación ya clara, en que no tenemos marcha atrás, o no. Y bueno, ¿y qué necesitáis para que vuestros municipios turísticos puedan solventar toda esta crisis a la que nos hemos visto? Bueno, si quieres, Jaume. Muy buenos días a todos y a todas. Es un placer, como siempre, poder compartir mesa con mis colegas de la AMT. Es una pregunta que creo que es muy apropiada. ¿Qué necesitamos? Yo diría, primero necesitamos certezas, porque lo que vivimos el año pasado fue, aparte que muy complicado, pero una conjunción de mensajes contradictorios, donde un ministerio decía una cosa, la presidencia del gobierno decía otra, un consejero de un gobierno autonómico decía una cosa, otro consejero de salud decía otra, un ayuntamiento decía otra aún, y por lo tanto necesitamos enviar mensajes inequívocos de seguridad, una política comunicativa conjunta y clara. Esto es muy importante, porque si no, muchos medios de comunicación británicos u otros siempre acaban quedándose con el mensaje negativo y por lo tanto política comunicativa conjunta. Esto por un lado. Por otro, necesitamos fechas. Muy importante estos días, seguro que a mis compañeros también les ha pasado. Hemos podido hablar con tour operadores y te piden fechas. Aquí yo diferenciaría, para recuperar el tráfico aéreo, y nos lo dice la gente de AENA, diferenciaría aquellas compañías que se dedican solo a mover personas y por lo tanto tienen estructuras más flexibles, con la gente que tour opera y por lo tanto necesita tener toda la línea de valor del mercado turístico, alojamientos, transfers, servicios complementarios, y por lo tanto o empezamos a poner fechas donde podamos trabajar con certeza, o muchos países no nos van a dejar de programar aunque llegue el 1 de julio y nos den una bandera verde. Por lo tanto, principalmente diría estas dos cosas, y sobre todo también en la misma línea, aunque en el caso de Lloret de Mar somos los que geoestratégicamente estamos mejor comunicados, a 1 hora y 15 minutos, a 1 hora de la frontera, y por lo tanto nos da una ventaja competitiva con el cliente del sur de Francia, incluso del centro de Europa, que puede decidir más tarde dónde quiere ir y por lo tanto necesita menos organización, que lo que pasa con mi colega de Benidorm, que está 7 horas más al sur, o ya no hablo de los compañeros de las islas, que la operativa es diferente, pero aún así necesitamos empezar a retomar los mercados internacionales. No podemos vivir, especialmente en nuestros destinos turísticos, no podemos vivir solo del mercado nacional, al cual lo queremos, lo esperamos, lo abrazamos, trabajaremos para que esté cómodo, pero sin mercado internacional nuestras estructuras turísticas están dimensionadas para recibir a muchísima más gente. Nuestra media es de por encima del 75% de público internacional, y tenemos que volver a dirigirnos y a mirar a nuestros mercados tradicionales. Muchísimas gracias, Jaume. Toni, ¿cómo ves el 2021? ¿Qué necesitamos para salir rápido y fuerte de esta crisis? Yo creo que la primera medida fundamental para todos es ese plan de vacunación ágil, rápido, riguroso. Siempre estamos a tiempo, desgraciadamente, porque no se atiende, de reclamar que el turismo esté en el núcleo duro de las decisiones en un país como España. Hay países con menos capacidad de importancia turística que han puesto el turismo en el centro de todas sus decisiones en la pandemia, y es impensable que España no lo haya hecho todavía.
siempre lo reclamamos y creo que es muy importante también levantar esa voz, porque es verdad, hay disparidad de criterios, pero al final, bueno, pues yo creo que eso es algo que queda en evidencia, ¿no? En las autonomías, por ejemplo, potentes del turismo, se sabe que el turismo tiene una voz muy clara a la hora de dimensionar esa normativa que ha sido también tan dispar. Hemos trasladado mensajes que eran bueno, tan discordantes unos con otros que al final eso no puede captar la demanda turística ni siquiera la actividad, ¿no? Por lo tanto, creo que claridad, certeza, vacunación, no diré urgentísima, pero que se tenga en consideración en el sector turístico. Nos va a ocurrir, por ejemplo, que si hay una apertura rápida del mercado, por ejemplo, británico, nos llegue un visitante del Reino Unido con un índice de vacunación impresionante a ser atendido por una industria en la que el nivel de vacunación en este momento de quienes prestan los servicios turísticos es bajísimo en comparación por esa cuestión de las edades, ¿no? Son un montón de cosas, pero creo que lo decía muy bien Jaume, claridad, certeza, calendario y saber dónde vamos, porque los destinos lo han trabajado, el sector en cada uno de los destinos lo ha trabajado y además ha comportado con la máxima exigencia de aquello que normativamente les pedían. Leías un BOE un domingo por la tarde y cuando habías contratado todos los servicios, 3 días después te publicaban una norma completamente distinta. Yo creo que es una situación muy compleja, pero hay que hacer un mega esfuerzo y poner el turismo en el núcleo de esa decisión. Y para complementar, una cosa que decía Toni, que me parece muy interesante, del turismo debe estar en el centro de las decisiones, pero no solo a nivel español, porque muchas competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Por lo que pasa en mi territorio, en Cataluña, el Procicat lo forma Interior y Salud, y no hay nadie de turismo, y toman medidas que afectan a la restauración, a la movilidad, sin conocer exactamente qué pasa y qué piensa el sector en ese sentido. Por lo tanto, el núcleo de decisión, el turismo debe tener una persona en estos núcleos decisorios que son los que han condicionado la vida, en este caso la economía de todo el país y de cada comunidad autónoma. Muchas gracias, Toni, muchas gracias, Jaume. Adolfo, desde ADG, ¿sois optimistas? ¿Qué necesitáis? Bueno, un poco en la línea de ¿Qué estáis haciendo? En la misma línea en la que han hablado los compañeros alcaldes del municipio de la AMT. Sí, un momentito. No sé si se está oyendo bien. No. Si podéis subir un poco el volumen de... Sí, ¿ahora? ¿Ahora soy? Sí. Vale. Bueno, en la misma línea de lo que han comentado los compañeros, bueno, Costa Adeje es un destino que bueno, tiene una singularidad específica, que es que ahí por primera vez se cerró un hotel con 1000 personas entre clientes y trabajadores, ¿no? Y bueno, en aquel momento recuerdo que, bueno, siempre mi alcalde lo dice, donde quiera que vamos, porque fue así. Parecía que aquello era una locura, ¿no? Y nos tallaban, no sé, parecía que era el fin del turismo el que se cerrara un hotel con 1000 personas, ¿no? De hecho, la buena gestión que se hizo de esa crisis luego supuso una fortaleza para el destino, porque nos han puesto como un ejemplo de buenas praxis en ese sentido. Nosotros dependemos, nuestro principal mercado es el mercado británico, obviamente. Entonces nosotros, todo lo que ha pasado hasta ahora ha venido marcado lo han dicho mis predecesores, es decir, ha venido marcado por una incertidumbre. No sabíamos exactamente qué es lo que estaba pasando y cuando programabas una cosa prácticamente ya se te iba abajo porque realmente tenías que cambiar el modelo de actuación, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, el turismo nacional es nuestro segundo mercado y ahí estamos trabajando duro. Vamos a hacer una apuesta muy importante por el mercado nacional ahora mismo y afortunadamente también el turismo alemán, que es nuestra tercera fortaleza, pues han sido mucho más flexibles y entiendo que ya podemos ver el verano con optimismo. De hecho, nos han pasado cosas buenas también, porque realmente no hay que mandar un mensaje también de optimismo ahora mismo. El hecho de estar aquí también en Fitur, yo creo que es un mensaje también para intentar volver a esa nueva normalidad e intentar recuperar lo antes posible. En Costa Adeje, concretamente, el destino que yo represento, pues hemos tenido últimamente un evento deportivo de una magnitud muy grande, que es el European Tour de golf, donde han ido a Tenerife, a Costa Adeje, más de 150 golfistas profesionales, cerca de 700 personas en el entorno, y eso ha supuesto para el destino
volver de nuevo a ver un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues bueno, pues estamos en una actitud proactiva. También el hecho, pues, que el parque, por ejemplo, acuático más importante que tenemos en el municipio, que es el Siam Park, ya ha dicho que, lo ha anunciado aquí en esta feria, que a partir de finales de mes ya abre. Entonces son pequeñas cosas que nos dan pie a pensar que la recuperación va a ser lenta. En las reuniones que hemos tenido aquí se ha hablado de mucho optimismo, pero bueno, hay que ser un poco prudentes, ¿no? Porque no solamente dependemos de nosotros, dependemos de muchos factores que algunos son externos a nosotros. El tema de la vacunación es un tema importante, pero también cómo se van a comportar nuestros países emisores también, porque nosotros también podemos estar muy bien, pero bueno, dependemos de ellos también. Pere, desde Salou. Sí, hola. Buenos días, compañeros. Buenos días a todos y a todas. Bien, lo que necesitamos es movilidad y financiación, porque evidentemente si no hay movilidad no hay turismo. Y a la prueba me remito, ¿no? Durante el tiempo que hemos estado confinados, pues no hemos tenido visitantes. Pero debe ser una movilidad segura, con lo cual eso requiere que haya un avance importantísimo y se acelere el proceso de vacunación. Y también, no solo a nivel de España, sino a nivel europeo. Porque aquí los municipios, dijésemos que estamos aquí, los 8, necesitamos del turismo internacional. Quiere ello decir que se tiene que hacer un trabajo muy intenso para que la Unión Europea permita la movilidad de todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas europeas, sin olvidarnos de un mercado que es muy importante, que hoy no está en la Unión Europea, pero en este caso es el Reino Unido. Con lo cual, aquí hay que hacer un trabajo diplomático sí o sí y poner en valor esa movilidad, porque si no, los grandes municipios como el nuestro, pues vamos a seguir sufriendo. Y yo creo que ya hemos sufrido bastante durante este año. Se ha hecho referencia a las contradicciones y desigualdades entre unas comunidades y otras en relación a las medidas adoptadas. Y voy a poner, por ejemplo, el caso nuestro de Portaventura, que hasta el día 15 no lo han permitido abrir, junto con el de Tibidabo, y hemos sido los únicos parques que han permanecido cerrados de toda España. Todo esto, estas cosas y estas contradicciones se tienen que explicar muy bien porque no se acaban de entender, y en definitiva lo que estamos haciendo es perjudicar no solamente la economía, que sí, sino también tener muchas personas que no pueden ejercer su trabajo y están o bien en ERTOs o en ERTES o en lo que sea. Pero no es esa la finalidad, con lo cual hay que seguir trabajando muy intensamente para que haya una movilidad segura. Nosotros, como destinos turísticos, y en el caso de Salou, igual que el resto de las destinaciones aquí representadas, hemos demostrado durante este verano pasado que somos destinos seguros de COVID-19. En ninguno de ellos, y repito, en ninguno de ellos se puede haber oído que, a pesar de ese escaso número de visitantes, los ha habido el verano del 2020, haya habido un solo foco de contaminación vírica. En ninguno. Con lo cual, insisto, somos destinos seguros. Ante esa seguridad, que se permita la movilidad. Dicho esto, en cuanto al tema de la financiación, nosotros necesitamos dinero para seguir transformando nuestros municipios, porque también tenemos que ser claros. Si bien en Salou venimos trabajando con anterioridad a la COVID-19 sobre la transformación de nuestro municipio en un municipio sostenible e inteligente, el COVID nos lo ha puesto de manifiesto que es una necesidad de adaptación. Con lo cual necesitamos esa financiación para llegar a ese óptimo de transformación de los municipios. Pero no es suficiente, porque tenemos que tener claro que el sol está muy bien, seguirá existiendo de cara a lo que es el futuro, está clarísimo, seguirá el turismo del sol, pero no es suficiente. Con lo cual hay que ir innovando de lo que es producto turístico. Y ahí también necesitamos que se nos ayude para que esa innovación se convierta en una realidad y podamos ser municipios más allá del sol y la playa. Muy bien, muchísimas gracias por todas las aportaciones. Creo que habéis dado claves muy importantes para esta recuperación y cómo deben de contribuir también otras administraciones para facilitarla. Si nos ponemos ya en más largo plazo, ¿tenéis alguna duda de que habrá en el 2022 una recuperación fuerte? ¿Cuáles son las líneas estratégicas que estáis trabajando para aprovechar esa recuperación fuerte, que bueno, parece que todos los expertos coinciden en que la habrá, ¿no? Y que sigan apostando por el turismo vacacional, y las cifras que llegan desde el otro lado del charco, del Atlántico, son muy buenas en ese sentido.
¿Cómo valoráis este tema? Pues me viene al dedillo que preguntes por este tema. Yo creo que hay que reivindicar el papel de los destinos turísticos, especialmente los de los compañeros de la AMT y el mío propio, en dos ámbitos, y uno habéis hablado antes, en el ámbito, en este caso, de la proximidad. Somos la trinchera, la primera administración que se encuentra en nuestros vecinos y por lo tanto hemos hecho una tarea muy asistencial durante todo este tiempo, ayudando cada uno desde su posición, ayudando a los subsectores, pero también ayudando a los trabajadores, y esto es muy importante. Pero por el otro, no hemos dejado de planificar. Y esto es importantísimo, no hemos dejado de poner las luces largas, las miradas a largo plazo. En nuestro caso, por ejemplo, en Lloret de Mar hemos impulsado un plan de transformación digital que ha sido ejemplo, de hecho el ITH lo ha implementado, con más de 50 alojamientos y agencias de viaje del destino, donde han podido compartir con un eje común, que era el destino, en este caso Lloret de Mar, han podido hacer un plan, en este caso de transformación digital, en la línea de mejorar la comercialización, la productividad, la estructuración, la venta, el marketing, y por lo tanto ha sido pionero y ha funcionado muy bien, poniendo la luz, como decíamos, las luces largas, y cuando no puedes hacer, en este caso, acciones presenciales, pues las haces para mejorar la competitividad de tu empresa. Y el otro, los planes de sostenibilidad. Estamos haciendo un análisis profundo de en qué punto estamos con los indicadores que nos marca Segitur, por lo tanto, con indicadores oficiales, y estamos trabajando un plan de acciones y objetivos para los próximos 4 años. ¿Qué vamos a hacer en estos ámbitos? De la sostenibilidad, medio ambiente, cultura, integración social, igualdad. Por lo tanto, las luces largas, no perderlas nunca. Esto nos posiciona también de cara a los fondos Next Generation, en que hay una convocatoria que es en este caso, muy indicada para los destinos de la AMT, y por lo tanto, aunque entendiendo, y esto sí que me gustaría decirlo, entendiendo que cuando hablas con el empresariado, que las cuentas de explotación están como están, es que están sufriendo mucho, tienen trabajadores en ERTES, vencimientos, pagos, apalancamiento financiero, les explicas el largo plazo y las inversiones y cuesta de entender, pero en cualquier caso hemos sido capaces de mirar a largo plazo y planificar dónde vamos estos próximos 5 años, que me parece absolutamente clave. Muy bien, muy interesante. Muchas gracias, Jaume. Toni. Bueno, yo creo que hay que mirar desde dos líneas, ¿no? El destino, en realidad, somos la sociedad que componemos, en este caso somos municipios, que somos destinos a su vez, en el conjunto de toda nuestra operativa y de nuestra capacidad de administrar, ¿no? Y la pandemia ha tenido, yo creo que, dos efectos, ¿no? En primer lugar, ha puesto a prueba la fortaleza del sector, de la parte privada. Desde luego, en algunos solo puedo que aplaudir, al menos en el mío, pues que ha demostrado esa fortaleza, esa resiliencia. Se ha sufrido muchísimo, pero también en este tiempo, con la bajísima actividad, se ha mantenido desde luego la profesionalidad, y ahora creo que quizá tendrá más dificultades de recuperación, de puesta al día, al igual que otras partes de la cadena de valor, que no son fáciles de engrasar de hoy para mañana y de poner al 100%, como veníamos estando, por ejemplo, en el febrero del año 20, ¿no? Con una ocupación rondando el 80% en el caso de Benidorm, ¿no? Eso es un gran engranaje también en lo social, y es un gran engranaje en todo lo que es quienes estáis ahí a pie de la obra, ¿no? Pero por contra, paradójicamente, creo que ha habido singularidades en lo que ha sido el comportamiento de la propia administración. Creo que en el panel anterior se ha comentado mucho más esto, ahora también salía. Creo que los destinos, desde el punto de vista de la administración, han sabido ser el colchón de una situación muy compleja y mantener la pauta, mantener el trabajo, mantener el esfuerzo. Siempre hablo de la gran suerte que tiene Benidorm teniendo esa fundación de promoción que es Visit Benidorm, ¿no? Que ha mantenido durante todo el tiempo la acción promocional con mensajes recordatorios de aquí estamos, en cuanto puedas venir, vas a venir a un destino abierto y seguro. Creo que esa tarea es impagable porque podía haber desaparecido. De hecho, habrán productos turísticos que no hayan desaparecido y no vuelvan, Pero es verdad que luego, en el caso de Benidorm, esa promoción ha sido permanente. Eso ha llevado a mantener, a sostener el nivel de esfuerzo. Eso nos ha permitido, por ejemplo, presentar mañana esa Visit Benidorm Travel, ¿no? Es un trabajo en el que la innovación, la tecnología, yo creo que da un salto impresionante ya para lo que es la paquetización propia por el propio usuario, para elegir todo el itinerario que tienes que hacer en el viaje, en realidad pudiendo escoger prácticamente sin intermediación y a golpe de clic, ¿no? Pero eso
es porque han habido 15 meses muy duros en los que se ha podido también apostar precisamente desde la innovación por mantener eso en alza, ¿no? Y todo eso hace que en realidad hoy creo que los destinos están mejor y más preparados, y eso también no deja de ser paradójico, que antes de la pandemia. Muchas gracias, Tony. Adolfo. Sí, bueno, nosotros también, obviamente, como el resto, está claro, ahí nos hemos preparado, hemos aprovechado la oportunidad que nos ha dado, entre comillas, esta situación pandémica para, primero, trabajar en temas que ya veníamos trabajando de antemano. No es que lo hemos empezado ahora, sino simplemente que nos hemos dado cuenta de que tiene una singularidad especial ahora más que nunca, ¿no? Cobran más un aspecto mucho más especial ahora. El tema de la sostenibilidad y el tema de la transformación digital son temas en los que ya veníamos trabajando y que entendemos que son vitales, ¿no? En eso estamos trabajando, yo creo que todos los municipios. Incluso hay una cosa también positiva, nosotros formamos parte de la AMT, pero también en Canarias tenemos también, nos hemos juntado 13 municipios de los más importantes de Canarias en una alianza similar a la MTC, para también trabajar de forma coordinada en proyectos, ¿no? Porque yo creo que para generar sinergias y para trabajar también en aspectos que son comunes, ¿no? Eso nos ha dado pie también a esa unidad de acción que también se está pidiendo, y creo que en cierto modo lo hemos conseguido a través de la MTC y a través de la AMT, ¿no? Y luego también nos ha dado pie también a poner en valor otros aspectos que teníamos en el destino, porque obviamente somos un destino vacacional de sol y playa, consolidado de primer nivel, incluso con un informe de Celtur del 2019, donde nos ponía en el primer lugar del ranking nacional en competitividad y demás. Pero más allá de eso, hemos puesto en valor también que no renegamos a ser un destino de sol y playa, pero tenemos otros aspectos como la gastronomía, el turismo deportivo, la climatología, hay que aprovecharla. Tenemos una planta alojativa de primer nivel. Todo ese tipo de cosas que hasta ahora pues las dábamos por hecho, las hemos puesto en valor, si quiere, de una manera reforzada, ¿no? Esa es una clave también para que la gente, cuando visite nuestros destinos, más allá de ir a buscar un lugar agradable, con un clima espectacular, pues también tenga la posibilidad de pues, ir a una estrella Michelin, que tenemos ahora mismo casualmente. No teníamos restaurantes de estrella Michelin en el municipio y después de la pandemia tenemos 2. Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adolfo. Para terminar, ya Pérez, esta muy interesante mesa. Bien, sobre la pregunta en concreto, que era, si no recuerdo mal... Sí, bueno, básicamente estábamos comentando que... ¿Cómo vemos la salida, sí, ¿no? de la crisis? El modelo a largo plazo sí. que estamos haciendo, pero bueno, en la pandemia hemos hablado de la primera parte, a largo plazo cómo nos estamos preparando para que el 2022 ya sea un año de recuperación. Efectivamente. Bien, como he dicho en mi primera intervención, desde Salou ya veníamos preparándonos para la transformación de nuestro municipio en esas líneas básicas y estratégicas que os he definido anteriormente, de ser un municipio, en este caso, inteligente, sostenible y, como no, desestacionalizado, a través de poner en valor todo el producto que tiene tanto Salou como también en el concepto de territorialización del mismo, que es todo lo que nos rodea, que es mucho allí en Salou, ¿no? Piense que Salou se encuentra, por ejemplo, en un ámbito a 20 minutos del máximo número de denominación de origen relacionado con el turismo enológico. Esto es para nosotros una situación que nos refuerza muchísimo como destino turístico. Entre ellos, cabe destacar el Priorato como una de las DOs más prestigiosas que hay en España y en Europa. Esto a título de ejemplo. Con lo cual seguiremos trabajando y desarrollando nuestros planes estratégicos y también nuestros planes de acciones en los que los fondos Next Generation o cualquier otros europeos nos refuerzan mucho esa línea, y en la que hemos implicado a todos los sectores económicos de la ciudad, desde lo que es el alojamiento hasta lo que sería el comercio, en esa transformación que tiene que ser integral y transversal. O sea que esa es la línea que vamos a seguir trabajando. Y en cuanto a la recuperación, uno de los objetivos que nos hemos marcado en este año anterior, que se inicia la pandemia y una crisis económica muy profunda, es la de intentar mantener el máximo posible el tejido empresarial y comercial de nuestra ciudad. Y en ese sentido, desde el Ayuntamiento de Salou, que tenemos un presupuesto de 40 millones de euros, llevamos en el año 2020
y en lo que vamos del 21 ya en ayudas más de 10 millones de euros, con lo cual esto es fundamental para poder remontar esta crisis económica y reactivar el turismo en nuestro municipio. Seguir trabajando en esas líneas que os he dicho anteriormente. Muchísimas gracias, la verdad, muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido una mesa muy enriquecedora en la que habéis puesto verdaderamente en valor el gran trabajo que realizan los municipios turísticos, cómo habéis luchado en la crisis para que ese desastre pues afecte lo menos posible a los ciudadanos, pero también el importante papel que tienen estos municipios en la reactivación económica de nuestro país, en recuperar nuestras vidas, en darle esa dosis de felicidad a las personas que nos visitan, que creo que va a ser ejemplo también para otros municipios. Habéis dado claves importantes también para cualquier municipio turístico de España que pueda seguir, y esperemos pues que tengamos el reconocimiento que merecen por parte de nuestro gobierno y de todas las instituciones españolas y europeas. Muchísimas gracias de verdad por esta maravillosa mesa. Gracias, presidente.